Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tejer una versión simple de la sakura o flor de cerezo en japonés, que es uno de los símbolos más conocidos de la cultura japonesa. Y bueno, a mi gusto personal, una de las flores más bellas. Hermosa. Simple de realizar, así que espero que quienes están comenzando, quienes inician, se animen a poner manos a la obra. Vamos a necesitar muy poco material. Utilicé hilo de algodón semigrueso o hilo algodón 8/6, aguja 3.5 milímetros, tijerita y aguja lanera. Comenzamos. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Y vamos a hacer 5 cadenitas. Tenemos 5 cadenitas, vamos a la primera y hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer ahora 3 cadenitas al aire. Un punto alto o una vareta, hacemos lazada, ingresamos al centro de estas cadenitas, al centro del anillo. Sacamos de 2 en 2, realizamos 3 cadenitas más y punto deslizado en el centro del anillo. Repetimos lo mismo, 3 cadenitas, lazada, vareta, 3 cadenitas y punto deslizado. Tres cadenitas, lazada, una vareta, tres cadenitas, punto deslizado en el centro. Y así vamos a hacer 5 pétalos de la misma manera. Tenemos 3, hacemos los 2 que faltan y nos vemos al final. Llegando al final, hicimos las 3 cadenitas, la vareta, 3 cadenitas, punto deslizado en el centro. Y así terminamos la primera vuelta. Y también, como pueden ver, nos quedó una florcita sencilla. Vamos a hacer ahora 3 cadenitas. Y vamos a ir, acá tenemos las cadenas, la vareta y las cadenas. Arriba de la vareta ingresamos y hacemos un medio punto o punto bajo. Hacemos 2 cadenitas. Y un medio punto o punto bajo acá a la izquierda de la vareta. Estas cadenitas cuestan un poquito más de tomar, pero ahí está, con paciencia hacemos el medio punto y ahora hacemos 3 cadenitas. Y punto deslizado al centro. Esta es la segunda vuelta. Trabajamos sobre la primera, sobre los puntos de la primera. Entonces, vuelvo a mostrar. Hacemos 3 cadenitas. Hacemos un medio punto o punto bajo acá, arriba de esta vareta. Dos cadenitas. Entonces tenemos las 2 cadenitas y hacemos un medio punto o punto bajo a la izquierda de la vareta. 3 cadenitas y punto deslizado en el centro.
Como pueden ver, estas son de la primera vuelta, los 3 pétalos de la primera vuelta, y estos son los pétalos ya de la segunda vuelta, donde queda otra forma. Entonces continuamos haciendo 3 cadenitas. Acá tenemos las cadenitas, la vareta y las cadenitas. Arriba de la vareta, un punto, un medio punto o punto bajo. 2 cadenitas. Tenemos las 2 cadenitas y ahora vamos a la izquierda de la vareta, ingresamos y hacemos medio punto o punto bajo. Nuevamente 3 cadenitas y terminamos este pétalo con punto deslizado en el centro. Ahora tenemos 3 pétalos en los que hicimos la segunda vuelta y nos quedan por hacer 2. Voy a realizar estos pétalos y nos vemos al final. Vamos al último pétalo, hice las 3 cadenitas, medio punto arriba en la vareta, 2 cadenitas, medio punto a la izquierda de la vareta y ahora 1, 2, 3 cadenitas y terminamos con punto deslizado en el centro. Esta es la segunda y última vuelta. Vamos a dejar una hebrita. Que ahora vamos a ajustar por detrás y perder. Hacemos un nudito, lo vamos a reforzar 2 o 3 veces. Y cortamos. Y ahora vamos a hacer el centro con otro color. Para la florcita lo ideal es un color rosa suave o un color salmón también suave. Y para el centro vamos a utilizar un rosa un poquito más oscurito, más fuerte. Entonces ingresamos y vamos a hacer algo, lo que es tan característico, esta parte tan característica de la florcita, de la sakura. En cada pétalo vamos a ingresar . Así vamos marcando el centro. Continuamos con cada pétalo. Una vez marcamos todos los pétalos, damos vuelta . Y vamos a unir las 2 hebritas. Y tenemos lista la florcita sakura, la florcita de cerezo. Hermosas, me encantaron. Bueno, espero me sigan, le den me gusta al videito y estamos en contacto. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, hasta la próxima.